Hola, soy Dani Lobo, jefe de taller de Buobike. En este vídeo os voy a presentar cómo ajustar vuestro cambio de 12 velocidades. Esto también os servirá para cualquier cambio de 11, 10 y 9 velocidades, salvo con una pequeña diferencia que os explicaré más adelante. Vamos a por ello. Bien, lo primero que debemos hacer es colocar nuestro cambio en el piñón más pequeño. Esto lo haremos pulsando la maneta todos los clics hasta que la cadena esté colocada sobre el piñón pequeño. Siguiente, vamos a soltar el tornillo que aprieta el cable. Lo siguiente que haremos es ajustar los topes del cambio. Para ello hay dos tornillos marcados con dos letras, una la H y otro la L. El tope que corresponde al piñón pequeño es el marcado con la letra H, que significa en inglés High Velocity, que sería la marcha con la que cogemos más velocidad. Este tope, si lo apretamos, vamos a limitar que la cadena se pueda caer hacia el cuadro. Entonces tendremos que irlo ajustando poco a poco hasta ver que la cadena está perfectamente centrada en el piñón, que no se sube ni al siguiente piñón ni se cae al lado del cuadro. Para ello, lo más importante es, en la zona de la maneta, donde tenemos un pequeño tensor roscado, dejarlo prácticamente entero roscado hacia derechas y quitarle un par de vueltas para poder luego nosotros darle el ajuste final de tensión. Ahora nos vamos a la parte del cambio, cogemos el cable y tirando simplemente con los dedos lo guiamos hacia el tornillo que lo va a apretar y apretamos bien. Tiene que ir bien apretado, pero sin hacer el burro. Antes de continuar, haceros una aclaración. Cuando vais a apretar el tornillo que aprisiona el cable, tenéis que guiar ese cable por donde veréis como una ranurita, una canaladura hecha en el cambio. Es muy importante este punto, ya que si ponéis el cable por otro lado, no va a hacer el tiro correcto y va a quedar muy mal ajustado y os va a costar muchísimo trabajo. Siempre el cable donde tiene el pequeño surco fabricado el cambio para que pase el mismo. Voy a aprovechar para deciros que os suscribáis al canal si queréis estar al día de nuevos vídeos tanto de mecánica como de presentación de nuevas bicis y que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Siguiendo con el ajuste del cambio, vamos a ir metiendo piñones con la maneta, fijándonos que la cadena va subiendo con soltura en cada uno de los piñones. Si vemos que le cuesta subir al piñón siguiente, significará que le falta tensión al cable. Esto lo solucionaremos dándole tensión con el tensor que tenemos en la maneta. Esto se hace de la siguiente manera: cogemos con la mano el tensor y giramos a izquierdas, en el sentido antihorario. Con esto iremos dando tensión necesaria clic a clic y vamos probando. Seguimos cambiando, si vemos que todo el rato va subiendo bien, es que tenemos la tensión correcta en principio y llegaríamos al piñón más grande de todos. Una vez en el piñón grande, vamos a ajustar el tope. Es el marcado con la letra L, Low Velocity, que significa baja velocidad. Tendremos que apretar este tornillo hasta que veamos que el cambio no quiere ir más allá, es decir, que no va a arrastrar la cadena hacia los radios de la rueda. Si nos pasamos de apretar, veremos que le cuesta mucho subir al piñón grande, entonces hay que buscar el equilibrio perfecto para que la cadena se quede perfectamente centrada en este piñón. Lo siguiente que haremos es ajustar la altura del cambio con respecto al cassette. Esto lo haremos con el tornillo que aparece directamente enfrentado hacia la patilla del cambio. Es muy importante este ajuste, ya que si no, no nos va a cambiar bien. En cambios de la marca SRAM, de 12 velocidades, los llamados Eagle, este ajuste hay que hacerlo con una plantilla que solo tendrá vuestro mecánico. Pero si no tenéis esta plantilla y lo queréis hacer desde casa, que sepáis que la distancia entre la roldana guía, que es la roldana superior, y los dientes de la corona más grande debe haber aproximadamente 1,5 centímetros. De esta manera tendremos que ir aflojando o apretando el tornillo que hemos dicho. Si lo apretamos vamos a alejar el cambio y si lo aflojamos lo vamos a acercar a la corona. Para ajustar los cambios de Shimano de 12 velocidades esta operación es mucho más sencilla.
El fabricante ha hecho una marquita por la parte trasera del cambio que tendremos que alinear con la cresta de los dientes del piñón más grande, de la corona más grande. Simplemente con esto ya quedará el ajuste de la altura realizado y se hace de la misma manera. Apretando el tornillo vamos a separar el cambio y aflojándolo lo vamos a acercar a la corona. En la introducción hemos comentado que hay una pequeña diferencia para ajustar los cambios de 11, 10 y 9 velocidades. Esta diferencia consiste en la altura del cambio con respecto a la corona más grande. En estos cambios de 11, 10 y 9, el cambio debe estar lo más pegado posible a la corona más grande del cassette. Pero ojo, no tiene que estar tan pegado como para que llegue a engancharse o a emitir ruido. Entonces tendremos que proceder igualmente con el tornillo a apretarlo o aflojarlo de manera que esté lo más pegado pero sin que llegue a hacer ruido. El último ajuste que debemos hacer es controlar la bajada de la cadena de las coronas más grandes a las coronas más pequeñas. De esta manera vamos a ir metiendo velocidades con la maneta y tenemos que fijarnos que la cadena va cayendo perfectamente centrada en cada piñón. Si vemos que hace el intento de saltarse una corona que baja demasiado rápido, significará que tenemos muy poca tensión. De este modo tendremos que dar al tensor un poquito más de fuerza para que aguante la cadena en su sitio. Si por el contrario vemos que no baja, que se queda la cadena pensándolo en un mismo piñón, significará que nos hemos pasado dando tensión y habrá que quitarle un poquito con el tensor. Así actuaremos para cada piñón, de manera que veamos que baja a la misma velocidad en todo el rango del cassette hasta el piñón más pequeño. ¿Qué ocurre si pese a todos estos ajustes vuestro cambio sigue yendo mal o no todo lo fino que debería? Lo explicaremos en el próximo vídeo. No obstante, dejadnos en los comentarios vuestras dudas, sugerencias para futuros vídeos, ya que leemos todos los comentarios. Y no os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales, os dejamos los enlaces en la descripción.